Andrea de la Vega, suscríbete. El diablo convertido en mujer. Las personas en los pueblos logran conocer muy bien cada integrante de la población, tanto que existe un dicho: pueblo chico, infierno grande. Pedro no era la excepción, pues este tenía fama de borracho y mujeriego. Se dice que él enamoraba a todas aquellas mujeres que se dejaban, y solo las embarazaba para después abandonarlas, regresar con su esposa y buscar una nueva víctima. Cuando su primera esposa acababa de dar a luz a su tercera hija, él, con el pretexto de su trabajo, le dijo: Carmela, no voy a llegar en unos días, porque el lugar donde iré a trabajar está lejos, así que no me conviene regresar. Ella tenía a la bebé y a 2 hijos más grandecitos, por lo cual a Pedro no le hizo mucho caso y sin más preguntas aceptó que él se fuera a trabajar por unos días, comprendiendo el tipo de trabajo al que se dedicaba. Pasaron 2 días y Pedro seguía sin regresar a casa. Para Carmela era normal, pues él le había hecho creer que estaba trabajando y que por ello él no podía estar con ella durante esos días. De pronto, llegó una de sus vecinas a buscar a Carmela. Carmela, buenas tardes. Acabo de ir al mercado del pueblo vecino porque necesitaba unas cosas. Y cuando venía, alcancé a ver a Pedro en el jardín con una mujer. ¿A poco ya se dejaron? En ese momento Carmela comenzó a llorar y le respondió: No, Conchita, seguimos juntos. Y me dijo que esos días estaría trabajando lejos, por eso no iba a venir a la casa. Carmen, ya no llores y no vayas a pensar que te estoy engañando. Si quieres, te acompaño para que vayas a verlo y dile que no sea ingrato, que por lo menos espere a que te recuperes de que nació la bebé. Carmela, llorando, aceptó que la acompañara Conchita y fue a buscar a su marido. Ella iba con la bebé y sus otros hijos. Cuando llegó al lugar en donde le habían dicho que estaba su esposo, lo vio a lo lejos. Él estaba con una mujer, tal como le había dicho Conchita. Estaban sentados platicando muy románticamente. La gente cuenta que Pedro le había comprado un helado a su amante. Pronto, Carmela se acercó para reclamarle: Pedro, ¿por qué haces eso? ¿Ves que tus hijos y yo necesitamos dinero para comer? Yo acabo de dar a luz de tu tercera hija. No puedes hacerme esto. Ve a tus hijos, no les has comprado nada, ni a mí, y yo tengo mucha sed. Pedro, al verla, se hizo como si no la conociera. Tomó de la mano a su amante y se fueron burlando de Carmen. Se dice que su esposa iba detrás de él suplicando que no la dejara, pero él no le hizo caso y se fue. Carmela, al no tener opción, se regresó desconsolada con sus hijos, y en cuanto llegó a su casa se puso muy enferma del coraje y la tristeza, pues estaba muy vulnerable del parto. Pedro regresó al día siguiente, pero ya era demasiado tarde. Carmen estaba tan enferma que a esa hora estaba agonizando, y a las pocas horas falleció, dejando huérfanos a sus hijos. Pasó el tiempo y pronto Pedro regresó a sus andadas. Una tarde salió a caminar un poco a un lugar que le llaman la hacienda. Cerca de ahí tenía un terreno baldío. Esa tarde ya empezaba a oscurecer, pero por alguna razón decidió salir a caminar. Durante el camino terminó de oscurecer, y esa noche la luna tenía mucha luz, pero el terreno de Pedro estaba muy lejos de su casa, pues caminando se hacía 1 hora para llegar. Iba muy concentrado pensando en qué hacer con su terreno, si venderlo o conservarlo. De pronto, de una vereda salió una mujer muy guapa, con un
impresionante. Tenía un vestido blanco y su cabello era abundante, de color negro. Era muy extraño encontrar personas en ese camino. Y más extraño aún, ver a una mujer tan guapa y sola a esa hora. Pero Pedro pensó que esa noche era su noche de suerte, por lo que decidió seguir a aquella dama. Ella se dio cuenta que él la seguía y lo llamaba provocando en una emoción y deseo de seguirla. Pedro platicó que la siguió por muchos minutos, que cuando ya estaba a unos pasos de alcanzarla, ella de repente ya estaba aún más lejos, a muchos metros de él. Pero Pedro estaba completamente fascinado con aquella mujer. Aparte, acababa de quedar viudo y necesitaba a alguien para sustituir a su esposa. Por otra parte, el coqueteo de la chica era muy obvio. Por lo tanto, Pedro, como loco hipnotizado, la seguía. Él decía que de pronto, con el deseo de agarrarla, se olvidó de todo, incluso del lugar en donde estaba, tanto que a él le parecía normal. Pronto, ella empezaba a caminar más rápido y él también, hasta que llegó a un punto en donde ambos corrían. Y él dijo: Dios mío, ¿por qué no la puedo alcanzar? En ese momento, cuando mencionó a Dios, logró reaccionar y se dio cuenta que ya estaba muy lejos de su terreno y muy cerca de una barranca. Pedro estuvo a punto de lanzarse al precipicio sin darse cuenta, y cuando vio lo cerca que estaba de caer, rápidamente se detuvo intentando reaccionar. Después buscó a la mujer, pero ella ya había desaparecido y solo escuchó una carcajada. Ya no vio nada ni a nadie. En ese momento reaccionó y dijo: el diablo me quiere llevar, y se transformó en mujer para engañarme. Seguramente es porque me porté muy mal con Carmela antes de que falleciera. Extrañado y con miedo, regresó a su casa. Pedro decía que aquella noche no fue la única vez que vio cosas sobrenaturales. De hecho, desde que falleció su esposa, varios años se enfrentó a este tipo de situaciones. Las personas decían que él, de alguna manera, fue el asesino de Carmen. Sin embargo, él decía que a pesar de todo, no iba a dejar a las mujeres, pues fue siempre su peor vicio. Esta historia es basada en hechos reales y cambiamos los nombres por la privacidad de las personas. Pero cuéntame, ¿te gustó esta historia? ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntame en los comentarios. Te recuerdo que yo soy Vega y no olvides seguirme en mis redes sociales y suscribirte al canal para seguir viendo más videos como